problema. Hicimos un ejercicio de balance. Ah, Sí, ok. balanceamos. Pero, ¿qué fue lo último que hicimos? ¿En qué parte nos quedamos? Nos estuve explicando la fórmula de la constante de equilibrio. Ah, ok. La constante de equilibrio en función del cambio de energía libre de Gibbs, ¿no? Sí, profe. En eso nos quedamos. Ah, bueno, entonces voy a compartirles mi documento. Eso fue lo último que... Sí, profe. Ok. Entonces, recuerdo. Sí, eso fue el último problema. Bueno. Como les dije, si yo tengo cuánto vale la energía libre de Gibbs a cualquier temperatura, pues inmediatamente lo que obtengo es la constante de equilibrio al valor de la temperatura en el cual está medido el cambio de energía libre de Gibbs. Entonces, para entender esto, vamos a realizar un problema. Entonces, lo voy a copiar. Problema 1. Dice, para obtener etanol se hace reaccionar etileno con vapor de agua de acuerdo con la siguiente reacción. Vean que aquí está mi reacción química y mi reacción cumple con lo que les he estado diciendo, ¿no? Tanto reactivos como productos aparecen en una sola fase, que es la fase gaseosa. Todos son gases. Y obtengo etanol. Al reactor donde se lleva a cabo el proceso se alimentan los reactivos en una proporción de 2 mol de etileno por cada 3 mol de agua. Y me dan las condiciones de operación. Me dan la presión y me dan la temperatura. Esto es importante porque algo que hay que asumir aquí en termodinámica del equilibrio químico es que la presión a lo largo del proceso que está ocurriendo se mantiene constante y la temperatura, a menos que me digan lo contrario, consideramos que estos procesos son isotérmicos. Lo isotérmico quiere decir que la temperatura también se mantiene constante, que yo alimento los reactivos a 25 grados centígrados y que en el equilibrio se llega también a esa temperatura y por lo tanto a la salida del reactor también es la misma temperatura. Y me dan esta expresión del cambio de energía libre de Gibbs en función de la temperatura. Vean que me dan esta expresión donde me dan las unidades, calorías por mol, del delta G. Aquí lo tienen como delta G total, pero se refiere al delta G de la reacción. Vean que la única variable es la temperatura y así. ¿Qué me piden calcular? Lo que me piden calcular es primero una expresión para calcular la constante de equilibrio en función de la temperatura. Entonces, ¿qué debería hacer? Pues bueno, como tengo el delta G, debo ocupar esta ecuación. Entonces, la constante de equilibrio pues, sería igual a el exponencial de menos delta G sobre RT. Entonces, por lo tanto, lo único que hay que hacer es sustituir en esta ecuación la expresión algebraica para obtener otra expresión algebraica. Nada más aquí hay que tener cuidado. Este es un menos, entonces ahí lo dejan. Y aquí pues nada más hay que copiar esto.
¿Cuál es el valor de R que vamos a ocupar? Pues debe concordar con el delta G. Si aquí me lo dan como calorías por mol, este valor debe ser el de 1.987. Entonces ya. Y lo único que tienen que hacer es simplificarlo algebraicamente. ¿Cuánto les daría la simplificación algebraica? ¿Cuánto les da? Sería, bueno, exponencial a la 4622.5 por 16.9 al 4622.5 sobre t, y ya menos 16.09. Ok, quedaría así entonces. Listo, esta es una expresión de la constante de equilibrio en función de la temperatura. Ahora, ¿qué más me piden en este problema? Bien, en este problema me piden determinar la constante de equilibrio. Sería a la temperatura de reacción. Entonces, pues ya tenemos la expresión de la constante de equilibrio. ¿Cuál es la temperatura de reacción? La temperatura de reacción son unos 25 grados centígrados. Claro está que ustedes deben convertir eso a Kelvin, porque su expresión que anteriormente obtuvimos, pues está en Kelvin. Entonces, ¿cuánto vale la constante de equilibrio a 25 grados centígrados? $298.15. ¿Cuánto da? A mí me dio de 0.55. También a mí. Ok. 55.93 me da a mí. Aquí es importante que consideremos 4 decimales en la constante de equilibrio. El valor de la constante de equilibrio siempre es positivo, jamás es negativo, siempre es mayor a 0. Si es mayor a 1 o si es menor a 1, sí tiene un significado para mi reacción química. Ahora nos piden calcular cuál es el avance de reacción y la conversión en el equilibrio. Ok, para calcular el avance de reacción y la conversión en el equilibrio, vamos a tener que utilizar una nueva ecuación. Nos recuerda que el avance de reacción es Xi. Entonces, voy a poner una ecuación que solamente sirve para un sistema en fase homogénea donde todos son gases. Esta es la ecuación de la constante de equilibrio, que es Kφ por Kn, presión total, número total de moles y sumatoria de nu-is. ¿Qué significa cada una de estas cosas? Bueno, pues es algo muy, muy sencillo. Kφ, ¿se acuerdan de los coeficientes de fugacidad? La fugacidad para un gas ideal, ¿cuál es?
1, ¿no? Ok, entonces CAFI es 1 para gases ideales. A menos que te indiquen lo contrario o que te den las fugacidades, vamos a considerar que todo lo que participa es un gas ideal. Entonces CAFI vale 1. K sub índice N es un cociente en función del balance de materia con reacción química usando Xi, o sea, el avance de reacción. Eso es Kn. PT, pues, es la presión total. Esa presión total, pues, está en atmósferas, ¿no? Si está en bar, pues ya ustedes la convierten, pero sus unidades son atmósferas. NT, pues, es el número total de moles. Ese lo obtienen del balance de materia. Entonces, ahí no hay ningún problema. Recuerden que cuando me refiero al número total de moles, me refiero a que están en el equilibrio. Y esto de sumatoria de Nuis, pues ya saben, ¿no? Aquí en termo, la sumatoria de Nuis siempre va a ser la suma de los coeficientes estequiométricos de los productos menos la suma de los coeficientes estequiométricos de los reactivos. Pues eso quiere decir que yo puedo relacionar la constante de equilibrio con Xi. Y por lo tanto, obtener cuánto vale el avance de reacción. Esa es la única forma en la cual se puede obtener o calcular el avance. A partir de la constante de equilibrio y esta ecuación, claro, siempre y cuando esté en un sistema homogéneo y que esté en fase gaseosa. Si no, esta ecuación no sirve. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, si me piden calcular el avance de reacción y yo ya sé que esta es la ecuación que debo ocupar, pues voy a empezar primero con el balance de materia con reacción química, ocupando el avance de reacción. Entonces, de acuerdo con el problema, nosotros estamos alimentando 2 moles de C2H4 por cada 3 moles de agua. Entonces, alimento 2 moles y 3 moles. Y esta es mi reacción química, ¿no? Entonces voy a copiar aquí para que no me pierda. Entonces, ¿cómo sería el balance para cada uno de estos componentes? ¿Cuál sería el balance para el etileno, para el agua y para el etanol, que es el C2H5OH? El del etileno sería como 2 menos Xi. El del agua igual sería 3 menos Xi. Y el del etanol sería solamente Xi. Listo, ese sería el balance, ¿no? ¿Cuál sería el número total de moles acá? 5 menos Xi. Recuerden que es la sumatoria algebraica, ¿no? Listo, ya hice el balance de materia con reacción química. Ahora voy a ocupar esta ecuación, que es de la constante de equilibrio, y entonces es muy sencillo utilizarla. ¿Cuánto vale la constante de equilibrio? Bueno, pues recuerden que esa es la temperatura en la cual se lleva a cabo pues, esta reacción. Y es este valor, 0.5593. ¿Cuánto vale CAFI? Bueno, pues ya les dije, ¿no? A menos que me indiquen lo contrario, pues asumiré que son gases ideales, entonces esto vale 1. KN, ¿qué es? Bueno, pues ya les dije, ¿no? Siempre va a ser productos entre reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico, claro, utilizando el balance de materia. Es decir, quedaría de esta forma. Tengo aquí mi producto, que es el C2H5OH. Esto es Xi y está elevado a la 1. Entre los reactivos, que es etileno y vapor de agua, 2 menos Xi y 3 menos Xi, elevados a su coeficiente estequiométrico, que son 1 y 1. Eso sería Kn. ¿Cuánto vale la presión total? Eso está en los datos del problema. Son 2 atmósferas.
Y el número total de moles es 5 menos chi. La sumatoria de Nuis, pues es nada más la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de productos menos reactivos. Entonces sería 1 menos 1 más 1. Entonces, esto es 1 menos 2 y 1 menos 2 es menos 1. Y listo, ahí tengo mi ecuación, donde veo que la única variable es el avance de reacción. Entonces, si despejan el avance, ¿cuánto les da en su calculadora? Da dos valores, A mí me da 0.7444. Igual 0.74. Ok, vamos a ver. Dígame los dos valores. 0.7444. Y el otro es de 4.256. Ok. Bueno, entonces, lo que tienen aquí, eso es algo muy común. Esta ecuación, pues, es una ecuación polinómica, entonces, efectivamente pueden tener varias soluciones, pero solo una de ellas será el avance de reacción. ¿Cómo me puedo dar cuenta cuál es, no? Cuando ustedes tienen varias soluciones, tienen que darse cuenta de lo siguiente. Voy a poner aquí las características de este avance de reacción. Para empezar, pues siempre es positivo, ¿no? Xi jamás va a ser negativo. Entonces ahí pueden descartar ya valores. La segunda característica es que nunca rebasamos a la cantidad de reactivo limitante alimentado, ¿no? Aquí alimentamos 2 mol de C2H4 y 3 mol de agua. ¿Quién es el reactivo limitante? El etileno. El etileno, ¿no? Entonces yo no voy a poder rebasar esta cantidad de moles. Entonces mi avance de reacción jamás será mayor a 2 para esta reacción, porque el avance de reacción puede valer lo que quiera, pero claro, siempre está limitada por el reactivo limitante. Entonces, este valor de 4 pues no puede ser, porque rebasa la cantidad de reactivo limitante. Y bueno, la otra es que ese avance de reacción permite que el balance de materia de la salida del reactor sea positivo. Es decir, 2 menos 0.744 es algo positivo, 3 menos 0.744 es algo positivo. Por eso les decía yo que lo máximo que puedo convertir o el máximo valor que tendría es de 2. De tal forma que a la salida, si fuera 2, pues yo ya no tendría nada de etileno y de vapor de agua solo tendría 1, ¿no? Eso sería lo máximo que podría entonces convertirse de reactivo limitante.
Nunca olviden estas características para que puedan pues escoger entre sus valores de su ecuación. Y bueno, siempre deben recordar que el avance de reacción tiene las unidades de alimentación, claro, en moles, ¿no? O en libras mol, o en mol por hora, kilomol por hora, pero jamás en unidades de masa, kilogramos, libras, así no. El avance de reacción siempre está en moles. ¿Qué más piden? La conversión en el equilibrio, ¿no? Bien, la conversión en el equilibrio es otra ecuación. Y esa conversión en el equilibrio está referida siempre al reactivo limitante. Entonces, cada vez que me pidan conversión, lo primero que debería hacer es, pues, saber quién es el reactivo limitante, ¿no? Entonces, como está referido al reactivo limitante y ya quedamos de acuerdo que ese es el etileno, pues si a él va a estar referido. ¿Cuál es la ecuación? Bueno, pues la ecuación va a ser igual una letra griega, a la cual le llamamos eta, y esta es la ecuación de la conversión en el equilibrio. Entonces, eta es la conversión, este menos nu se refiere al coeficiente estequiométrico del reactivo limitante, xi, pues ya saben, es este valor, y este N0, lo voy a cambiar, para que ya lo tenía bien. Sí, aquí está, este me gusta. Este N0 se refiere a los moles que alimento del reactivo limitante. Entonces, si se dan cuenta, todo está referido a él, al reactivo limitante. Entonces, ese menos que aparece ahí, no es que yo le ponga un signo menos, es algo histórico, es algo que viene en los libros. Entonces, más bien lo que se refiere es que el coeficiente estequiométrico es de un reactivo, ¿no? Pero no es que le pongamos un signo menos. La conversión siempre es positiva. Entonces, ¿cómo sería aquí la sustitución? Pues muy sencillo. El coeficiente del reactivo limitante, pues es 1 en mi reacción química. Xi es este, 0.7444, y lo que alimento del reactivo limitante son 2, ¿no? Y ya. Entonces, ¿cuánto da esto? $0.3722. Listo, entonces la conversión es una fracción. De igual forma, jamás va a ser menor a 0 y jamás va a ser mayor a 1. Nunca en la vida, ¿no? Si tienen un valor mayor a 1 de la conversión, algo hicieron mal. Entonces, les voy a poner algunas de estas características. Siempre es positivo, nunca rebasamos al valor de 1 y siempre está referido al reactivo limitante. En la conversión, como es una fracción, pues también lo podemos poner como porcentaje. Y pues como porcentaje, pues nada más sería multiplicar la fracción por 100. O sea, este punto 3722 es un 37.22% de la conversión. ¿Hasta acá hay alguna duda? Por el momento no, profe. No, profe. Profe, ¿Qué pasó? yo entré un poquito después a la reunión por problemas de conexión y no supe cómo calculó la K. La K, a partir de la ecuación del delta G que me dan en el problema, utilicé la expresión K igual a exponencial menos delta G sobre RT. Y de ahí solamente me debo fijar a qué temperatura ocurre y sustituyo la temperatura siempre en Kelvin y de ahí saqué el valor. Ok, gracias. Sí.
Entonces, si ya se entendió, les voy a dejar este problema para que ustedes lo puedan hacer. Sí se ve, ¿no? El óxido de etileno se produce por oxidación directa del etileno en oxígeno, de acuerdo con la siguiente reacción. Me dan lo que alimentamos, me dan la expresión del delta G como yo lo hice. Entonces, básicamente hay que hacer lo mismo. Hay que calcular la expresión, la constante de equilibrio es de temperatura, el avance, la conversión y la composición en el equilibrio. Cuando les piden la composición en el equilibrio, les piden las fracciones mol. Esa es la composición porque estamos en fase gaseosa. Entonces, ¿en cuánto tiempo creen que tengan este problema? ¿Cuánto tiempo les doy para que lo hagan? ¿10 minutos, profe? ¿15 minutos? Ok. Bueno, entonces voy a apagar mi micrófono y ustedes hagan el problema y ahorita vemos cuánto les dio. Entonces, pues en 15 minutos prendo mi micrófono mientras los dejo trabajar y ahorita vemos los resultados, ¿sale? Profe, Sí, profe. ¿le podría subir tantito a las características de la conversión? Claro. Gracias. Primera pregunta, ¿puedes subirle un poco el problema para tomarles captura? Es que, bueno, no alcancé a copiar. Sí, claro. Sí. Compañera, ¿ya puedo subirle? ¿Ya tienes esto? Sí, profe, ya muchas Ok. gracias. Ese es el problema, mira. Este es todo el Bueno, texto. sí lo copié. Sí lo copié. Entonces, A la siguiente, profe, por favor. ok. Sí. Ya, profe. Ok, y este es el Pero me problema falta que... la página de arriba. Ya, gracias. Sí. Y este es el problema. Listo, entonces voy a apagar mi micrófono y en 15 minutos vemos las respuestas. No, profe. Bueno, primero te piden la expresión, ¿no? Vamos primero haciendo... Entonces, la expresión de la constante de equilibrio la voy a poner acá. Nada más para que vean que si coincide con lo que ustedes hicieron. Es esta. Ahora, la constante de equilibrio a 950 debe salir de 14.9. Es lo que dijiste, ¿verdad? Sí, profe. Sí, estás bien. 14.9061 me sale a mí. Después piden el avance de reacción, la conversión, ¿no? Entonces, ¿ahí cómo le hiciste para calcular el avance, la conversión y la composición? Cuéntame. Apenas lo iba a hacer, pero Ajá. se supone que se iguala acá con la X del balance de materia de la reacción Ok. para poder Primero, despejarlo. sí, primero habría que hacer Y justamente ya el de balance de ahí. materia, ¿no? Ajá. Sí, te estoy escuchando, ¿eh? Sí. Y ese me quedó como etileno. Bueno, yo lo hice con una base de cálculo de 100 mol. Exactamente, ¿no? Exactamente, como tú dices. Aquí en el texto nunca nos dicen cuánto alimentamos totalmente, ¿no? Pero sí nos dicen la composición. Recuerden que la fracción mol o el porcentaje aquí en volumen, ¿no? Es lo mismo en fase gaseosa. Pues hay que asumir entonces una base de cálculo, efectivamente. Tú asumiste 100, está bien, perfecto. Entonces sí, para poder llevar a cabo el balance de materia, pues tenemos que poner una base de cálculo. Y entonces, ¿cuánto te da tu base de cálculo? Te daría esto, Para ¿no? etileno. Ajá.
Sí, justamente. 2.53 menos Xi, 18.94 menos un medio de Xi. Y el nitrógeno, en este caso, aquí en el texto nos mencionan que alimentamos nitrógeno. Entonces, ese es un inerte, ¿no? Es muy fácil reconocer que es un inerte. Es aquel que no participa en la reacción, simplemente es aquel que no está escrito aquí. Entonces, como ya sabemos que es el nitrógeno el inerte, es el único que no lleva ni más Xi ni menos Xi, pues porque no participa en la reacción, ¿no? Entonces, entra y sale en la misma cantidad de moles, no le pasa absolutamente nada. Entonces, ahí lo que tienen que calcular es el número total de moles, que sería 100 menos un medio de Xi. En el número total de moles, recuerden que se refiere a todo lo que hay en el equilibrio, y todos son reactivos, productos e inertes. Entonces tengo que sumar todo esto, y me da 100 menos un medio de Xi. Entonces, ¿eso te da tu número total de moles? Sí, profe. Ok, Sí, bueno. profe. Entonces ya nada más hay que poner la ecuación de la constante de equilibrio, ¿no? Entonces, la expresión de la constante de equilibrio, pues sería esta, ¿no? Recuerden que Kφ vale 1, porque estamos asumiendo que son gases ideales, e incluso en el texto aquí lo dice, ¿no? Considera la mezcla gaseosa como ideal. Ya ahí ya no es necesario las fugacidades. Xi, pues ya sabemos, ¿no? La reacción química es esta, entonces este es mi producto, entonces aquí va Xi, y estos son mis reactivos. Recuerden que lo único que hay que como fijarnos es que estén elevados a su coeficiente estequiométrico. Por eso el oxígeno, como tiene coeficiente estequiométrico medio, debe estar elevado a lo medio. La presión total son 2. Acá lo dice, ¿no? Opera a 2 atmósferas de presión. El número total de moles y el NUI. Recuerden que el NUI es productos menos reactivos, ¿no? Pero son coeficientes estequiométricos. Entonces sería 1 menos 1 menos un medio. Entonces sería 1 menos 1.5, o sea, menos 0.5 menos un medio. Ya lo único que habría que hacer es sustituir el valor de la constante de equilibrio que habían calculado a la temperatura, ¿no? Nos las piden a 950 y justamente es a esa temperatura a la cual consideramos que se alcanza el equilibrio. Aquí en el mismo texto pues lo menciona, ¿no? Que hay que calcularlo a 950. Si me lo pidieran a otra temperatura, pues yo tendría que recalcular la constante de equilibrio. Entonces siempre debe coincidir la temperatura, la constante de equilibrio, con el delta G. Entonces, si despejan aquí el avance, ¿cuánto les da? 2.2756. Ok. 2.2756, sí, efectivamente. Si nosotros observamos la reacción química que es esta, pues podemos dar cuenta que el etileno es el reactivo limitante. Recuerden, el avance de reacción que a mí me salga jamás va a rebasar el reactivo limitante. Eso significa que 2.53 es lo máximo que podría tener de avance de reacción en moles. Entonces, este valor es correcto. ¿Qué más piden? Pues la conversión en el equilibrio, ¿no? Entonces, la conversión en el equilibrio está referida al reactivo limitante y en este caso también al etileno. Entonces sería 1 por 2.2756 entre lo que alimento de etileno, que es 2.53. Y eso me da 0.8994. Ahora, para calcular la composición en el equilibrio está pues muy sencillo. Lo que tengo que hacer es utilizar el balance de materia con reacción química, y sustituir. Entonces lo que yo quiero es la composición en el equilibrio. Ya nada más lo último que me falta por hacer es pues calcular cuánto valen estas restas para saber cuáles son los moles de cada componente y bueno, también los moles totales, ¿no? Y una vez sabiendo eso, pues ya podría yo calcular pues la fracción mol de cada uno de ellos, porque esa es la composición, la fracción mol. Entonces, ¿cuánto da 2.53 menos 2.2756 y así? ¿Cuánto da cada dato?
En el lineal pues, no hay que calcularlo, ¿no? Ahí ya es directo. ¿Cuánto dan? 0.2544. Ok. Mol, ¿no? Después. $17.8022. Ujú. Y 22.2766. Bueno. Y ahora, pues lo único que necesito pues es la fracción mol de cada uno de ellos, ¿no? Pues nada más es dividir los moles entre los moles totales. ¿Cuánto da? Esa sería la composición en el equilibrio. De etileno da 2.5732 por 10 a la menos 3. Ujú. De oxígeno 0.18. Sí, dame todo, te escucho. Ok. Del acetaldehído 0.023 y del inerte 0.7943. Es óxido de etileno. No es acetaldehído. Ok. Da esto, ¿no? Ya nada más hay que verificar pues que si da cercano a 1, ¿no? La sumatoria de todas las fracciones mol en la fase gas. Y ya, con esto se acaba este problema. Listo, ¿tienen alguna duda? No, pues. Yo sí, profe. En la ecuación de la constante de equilibrio, cuando ya vamos a sacar sí, cuando vamos a sacar xi, por qué se eleva a la menos un medio? Porque Un en mi medio. ecuación original lleva una sumatoria de Nuis. Esos son la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de productos menos reactivos. Entonces, lo único que tienes que hacer, que es a la menos un medio, es aquí. Los coeficientes estequiométricos de tu producto es 1 menos los reactivos, que es 1 más un medio. Solamente estoy viendo aquí los coeficientes estequiométricos. Si haces la resta, de ahí sale el menos un medio. Ah, ok. E igual en la parte de abajo, donde está como 18.94 menos 0.5 xi a la un medio. No, ese un medio es el coeficiente estequiométrico de aquí, debe estar elevado a su coeficiente estequiométrico. La resta es diferente del número que aparece acá. Ok, sí, Esta sí, es una sí. resta y este es el coeficiente estequiométrico. Claro, pueden coincidir, pero no es eso. Sí, va. Muchas gracias, profe. Sí, nada. Bueno, entonces, si no hay dudas, vamos a hacer otra cosa. Bueno, vamos a calcular la expresión de la constante de equilibrio usando datos termodinámicos. Esa es una de las cosas más fundamentales en este primer parcial. ¿Qué significa esto? Bueno, en estos dos problemas que hicimos, nos daban una expresión del delta G en función de la temperatura y con eso calculamos, pues, K, ¿no? Esta expresión. Ese es un dato que me pueden dar o no me pueden dar. No es la obligación darlo. ¿Qué pasa cuando no tengo esa ecuación? Yo debo ser capaz de calcularla a partir de datos termodinámicos. ¿Qué datos termodinámicos pues necesito? Pues básicamente necesito
3 datos termodinámicos para hacer estos cálculos. Necesito, y los voy a poner acá, necesito el delta H de formación de los compuestos que están involucrados. Necesito también el delta G de formación de los compuestos que están involucrados. Y también necesito el CP. Básicamente es lo que necesito. 3 cosas. El delta H, el delta G y el CP. Claro, este CP pues es individual, ¿no? Cada uno de estos datos es individual de los componentes que participan. Eso quiere decir que voy a necesitar pues de los reactivos, de los productos y en ocasiones de los inertes. Entonces, vamos a ver cómo se hace eso, ¿no? Les voy a poner un problema. Voy a ocupar una reacción que ya vimos. Esta. Entonces tengo la reacción química y yo lo que necesito pues son los datos termodinámicos, ¿no? Generalmente me los van a dar en una tabla. Entonces voy a poner esos datos termodinámicos, están aquí en esta tabla. Cuéntenme, si no tuviéramos esta tabla, ¿a dónde iríamos a ver estos datos? ¿En el Banés? Ay, ¿cómo se llama el libro? Se llama termodinámica en ingeniería química. Sí, ese. Sí, efectivamente, iríamos ahí. Ahí en el libro del Smith, Van Ness, Abbott, porque en realidad son varios autores y ya no me acuerdo si Smith o Van Ness ya están muertos. Pero Abbott ya es el que hace el libro. Entonces, pues ya saben, ¿no? Está en honor a ellos, pero pues ya ni figuran ahí. Sí, efectivamente tendrían que irse a un apéndice del Smith Van Ness. De hecho, yo tengo ese apéndice. Entonces, se los voy a pasar aquí en el chat para que lo puedan descargar. Gracias, profe. Sí, de una vez lo voy a hacer porque si no se me va a olvidar. Entonces... Ok, ya se los pasé. Entonces, ese archivo en PDF lo pueden descargar, por favor. ¿Sí, ya les llegó? Sí, profe, ya nos llegó. Ok, bueno, lo voy a compartir aquí. Pero bueno, ustedes ya lo tienen, ¿no? Este es el apéndice C. Entonces, aquí lo que tenemos tabulado pues son el CP. El CP es una fórmula, ¿no? Y me dan las constantes del CP para cada uno de estos compuestos. Nada más deben de tener cuidado que el compuesto que estén buscando
pues coincida con la fase, ¿no? Es decir, hay una tabla donde, por ejemplo, el metano está en fase gas y esta ecuación del CP, pues, empieza desde 298 hasta 1500 Kelvin. Entonces, también hay capacidades caloríficas a presión constante para sólidos y para líquidos. Entonces, solamente tienen que ir y verificar qué fase tienen. Como les dije, todo este primer departamental, nosotros vamos a ver reacciones en fase gaseosa. Entonces, pues aquí ya no hay problema, ¿no? Y estas serían las entalpías estándar, el delta H de formación, porque recuerden que son de formación porque se considera que la temperatura y presión estándar en termodinámica pues son 298.15 Kelvin y una atmósfera de presión. Fíjense que está en joules por mol, para que, por si hay que hacer alguna conversión, tengan en cuenta eso. De igual forma, ¿no? Les dicen la molécula, les dan el estado, o sea, si es G es estado gaseoso, si es L es estado líquido, si es AC es acuoso. O sea, acuoso quiere decir que es un gas inmerso en un líquido. O sea, por ejemplo, el amoníaco, ¿no? El amoníaco es un gas. Cuando nosotros decimos pásame el amoníaco y nos estamos pasando un frasco o una botella, es que el amoníaco es un gas que no lo podemos atrapar, pero pues gracias a una operación unitaria que se llama absorción, pues nosotros podemos atraparlo en un líquido. Igual el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es un gas, pero nosotros sabemos que pues hemos ocupado ácido clorhídrico y está inmerso pues en un líquido. Eso significa acuoso, que está como solución. Entonces tengan cuidado, es un gas dentro de un líquido y sólido. Entonces aquí están los valores más comunes o al menos de las sustancias que pues nosotros vamos a ocupar. Aquí está el delta H y el delta G. Básicamente es todo lo que necesitamos. Delta H, delta G y pues el CP, las constantes que están aquí. ¿Alguna duda sobre este apéndice? No, profesor. Ok, bueno. Vamos a regresar entonces a el problema. Listo, yo tengo datos termodinámicos, ¿no? Entonces, para hacer eso, ese cálculo, hay que seguir pues como una receta. Lo primero que hay que hacer es calcular el delta H de reacción. Fíjense que es diferente el delta H de formación, o sea, individual, que el delta H de reacción, ¿no? ¿Cómo se calcula el delta H de reacción? Con la de... El coeficiente por... ¿Con la de hecho Van Hoff? formación. No está nada de Van Hoff. No, pues nada más es la sumatoria, ¿no? Los delta H de productos, los delta H de reactivos afectados por su coeficiente estequiométrico. Es una resta. Entonces, ¿cuánto sería esa resta? Ahí aquí tienen la reacción y aquí tienen los valores. Entonces, por favor, hagan esa resta, díganme cuánto les da. Y aquí unidades.
¿Cuánto les da la resta? Menos 45.625. Ok, ¿a todos les da lo mismo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Menos 45 qué? Punto 625. ¿Qué unidades? Kilojoule sobre mol. ¿Kilmol? No, pues aquí están, ¿no? En la tabla, kilojoule por mol. Aquí es muy claro, ¿no? ¿Cuáles son las unidades que tiene cada columna? Bueno, ahora hay que calcular de igual forma el delta H de reacción en condiciones termodinámicas. Entonces, ¿cómo se calculará eso? Si el delta H se calculó así, ajá. Sí, si el delta H lo calculamos así, el delta G pues es lo mismo. Entonces, hagan la resta y díganme cuánto les da. Menos 7.55 ¿Qué unidades? kilojoule sobre mol. Ujú. Ok. Una vez que ya calculamos eso, ahora hay que determinar el delta H de reacción para cualquier temperatura. Yo calculé el delta H a una sola temperatura y el delta G a una sola temperatura porque así vienen los datos termodinámicos, ¿no? Pero ahora, ¿cómo voy a calcular el delta H de reacción a cualquier otra temperatura, incluyendo pues la termodinámica, ¿no? Eso se hace con una ecuación. Esa ecuación la tienen ahí en el archivo PDF que yo les envié. Entonces, lo voy a poner. Bien. Ahí en la página 7 y 8 de su archivo PDF, ahí viene la deducción de la ecuación. Yo lo que voy a hacer es poner la ecuación final, la resultante. Pero quiero que vean justamente la forma en la cual se deduce esa ecuación. La ecuación final que voy a poner es la ecuación M, que está en la página 8. Entonces simplemente la voy a copiar, pero que quede claro que su deducción ya se las di. Yo nada más voy a copiar la última ecuación, que es esta. Esa es la M. Aquí dice que el delta H de reacción a cualquier temperatura le vamos a calcular a partir de algo que llamamos delta HO. Ese delta HO es una constante. Es una constante de integración. ¿Y por qué? Bueno, pues como ya les dije, ¿no? Hay una constante de integración que proviene justamente de la deducción de las ecuaciones. Ese delta HO es uno de ellos. Delta A, delta B, delta C, delta D y delta E, pues son los datos de las constantes del CP. Ahí mismo también te dice que el CP tiene esta estructura. A más B por T más CT al cuadrado más DT al cubo más E a la T menos 2. Entonces, yo voy a ocupar esta ecuación, pero claro, voy a ocuparla de acuerdo. Entonces voy a truncar la ecuación de acuerdo a los datos del CP. Es decir, yo en mi tabla tengo el CP promedio. El CP promedio, como ustedes ya saben, pues es un CP que es constante en un intervalo de temperaturas. Por lo tanto, si el CP tiene esta ecuación que es dependiente de la temperatura, ¿qué dato tengo? De acuerdo con esta tabla. ¿Qué constantes tengo? Ah, no. Nada más tengo A. Ujú. Entonces, ese CP promedio, ese valor que están dando solamente es el valor de A. Porque es el único que no depende de la temperatura. Así de simple. Entonces, esta ecuación, que es la ecuación general, la voy a reducir solamente utilizando los datos de mi CP. O sea, ¿qué quiere decir eso?
que si yo no tengo las constantes de mi CP, no las voy a utilizar. Entonces yo no tengo ni delta E, ni delta D, ni delta C, ni delta B. Mi ecuación simplemente va a quedar así. Y esa va a ser la que voy a ocupar para calcular el delta H de reacción a cualquier temperatura, de acuerdo con mis datos del CP tabulados. Si a mí me dan varias constantes, pues mi ecuación se hace más chiquita o más grande, ¿no? Esto es la más grande que pudiera yo obtener. Ahora, lo que sigue sería pues calcular cuánto vale el delta HO, que es la constante de integración. ¿Eso cómo lo hacemos? Bueno, para empezar, yo necesito tener el delta H de reacción y el valor del delta A. Todos los deltas que aparecen acá, ¿sí? Siempre son productos menos reactivos, claro, afectados por su coeficiente estequiométrico. Eso significa que para sacar delta A, yo necesito restar el CP de productos menos el CP de reactivos. Como todos están aquí con coeficiente estequiométrico 1, pues aparentemente la resta es sencilla. Pero si hubiera un 2, pues tendrían que tomar en cuenta ese 2. Entonces, ¿cuál es la resta de los CPs? Aquí están los datos, aquí está la reacción. ¿Cuánto es la resta? $86.8. No. Menos 9.8. Ok. ¿Qué unidades? Pues las unidades del CP que tengo, ¿no? Es una resta. Entonces, manzanas menos manzanas o manzanas. Listo, ya tengo el delta A. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a ocupar esta ecuación. Y esta ecuación, si es del delta HR, pues yo tengo ya el delta H de reacción a una sola temperatura, que es este, ¿no? Este menos 45. Entonces, como les dije, esta ecuación me sirve para cualquier temperatura. Si yo utilizo el delta H de reacción a 298, que es este, el de menos 45, pues ya lo único que voy a hacer es sustituirlo, y entonces donde yo vea delta H de reacción, voy a colocar este menos 45, y eso va a ser igual al delta HO, que el delta HO es mi incógnita, es lo que necesito despejar. ¿Cuánto vale el delta A? Pues vale esto, ¿no? Y con estas unidades. ¿Cuánto vale la temperatura? Pues ya sabemos que debe coincidir siempre, todo el tiempo, el delta H de reacción con la temperatura. Y este es el que se calculó a las condiciones de formación. Entonces, nada más lo único que tienen que hacer acá es asegurarse siempre de que coincida dimensionalmente. Entonces, vean, el delta H de reacción tiene unas unidades, pero si yo estoy sumando cosas, significa que cada cosa debe tener las mismas unidades para que yo la pueda sumar. Si no, tendría que hacer una conversión. Entonces, lo único que hay que hacer ahorita es despejar el delta HO. Entonces, al despejarlo, con las unidades correctas, y digo con las unidades correctas porque pues ahí hay que hacer un cambio de unidades, ¿no? Entonces, ¿cuánto les da?
Me da menos 42.7031. ¿Qué unidades? Kilojoule sobre mol. ¿42 qué? 7031. Ok, bueno, pues ya. Eso da el delta-HO. Eso significa que, pues, mi ecuación, ¿no? Ya aquí tengo delta H de reacción. Entonces, el delta HO era este valor, menos 42.7031. Y el delta era este, menos 9.8. Ok, acá vamos a hay que hacer un cambio. Esto es ya una expresión para calcular el delta H de reacción, no importa cuál temperatura. Pero si ustedes se fijan, cuando yo multiplico 9.8, que es esto en Joule por mol Kelvin por Kelvin, me da Joule por mol, y aquí lo tengo en kilojoule. Entonces, o convierto el delta a kilojoule, o convierto el delta HO a Joule. Entonces voy a convertir esto a Joule. Nada más para que ahora sí directamente ya pueda meter la temperatura y el delta H de reacción me quede en Joule por mol. Como ya les dije, ¿no? Ustedes tienen la opción de dejarlo ya sea en Joule por mol o en kilojoule por mol, pero pues deben coincidir las unidades. Generalmente en esto es en lo que se equivocan y esto es un paso muy crucial. En los problemas que van a venir, por ejemplo, en el examen o en los que vamos a resolver, determinar la constante de equilibrio a partir de datos termodinámicos es el paso 1. Si ustedes hacen mal algo, no importa lo demás, ya todo lo demás estará mal, por supuesto que mi constante de equilibrio, que es justamente con lo que calculo todo, pues estará mal. Entonces nada más tienen que revisar hacer correctamente estas restas. Bueno. Una vez que ya terminé eso, vamos a continuar. Ahora, este sería el paso 3, 4, 5, ¿no? Hay que calcular la constante de equilibrio en condiciones termodinámicas. Hay que recordar que el delta G de reacción es este. Entonces, ¿cómo sería la constante de equilibrio? Pues simplemente despejando, ¿no? Eso ya lo habíamos hecho. La constante de equilibrio en condiciones termodinámicas, pues sería esto. ¿Cuánto les da? Ya aquí está el dato. Ya saben cuál R van a ocupar. La de 8.314. ¿Cuánto les da la constante? De 1. No. $0.9968. No. Sí, a mí también me da de 0.9969. Es nada más una sustitución. Me da de 21.026. Uh-huh. Aquí dice menos delta G y el delta G es negativo, entonces sobre positivo. Les dije es una simple sustitución. Convertir los kilojoules a joules porque las unidades de R es joule por mol Kelvin y la temperatura es la de referencia. Así es como sale ese 21.
Una vez que ya calculé pues la constante de equilibrio en condiciones termodinámicas, hay que finalmente calcularla a cualquier temperatura. Que eso es lo que finalmente nos piden, ¿no? Otra vez, para que yo pueda realizar eso, hay una ecuación que se viene en su archivo PDF. Esa ecuación es la letra N, que otra vez ahí viene la deducción de la ecuación. Yo nada más lo que voy a hacer será copiarla, la resultante, la última que queda, y es esta. Esa es esta ecuación. ¿Qué hay que hacerle? Bueno, para empezar, hay una IK. Esa IK es simplemente igual una constante de integración. Y otra vez, ¿no? Yo tengo que acortar o tengo que truncar esta ecuación de acuerdo, pues, a las constantes del CP. Entonces, pues yo solamente tengo A, por lo tanto, la única ecuación que voy a ocupar sería esta. Entonces, eliminé B, C, D y E. Entonces, esta es la expresión de mi constante de equilibrio en función de la temperatura con datos termodinámicos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues tengo que sustituir pues mis datos y calcular la constante de integración. Listo, entonces pues ya nada más hay que hacer una sustitución y puros despejes. Entonces, ¿qué voy a poner en logaritmo natural de K? Pues este es mi K. ¿Cuánto vale delta H? Es este valor. ¿Cuánto vale R? Debe coincidir con el valor de delta H. ¿Cuánto vale la temperatura? Pues esta K corresponde con esta temperatura. Si esta K yo la calculé a 298, pues es eso. Delta A, pues es este valor, ¿no? El que ya hemos calculado de menos 9.8. Claro, yo siempre me debo de fijar si lo que estoy haciendo tiene las unidades correctas. Porque si no, como les dije, no importa, voy a estar mal si finalmente no le pongo correctamente las unidades. Y listo. Aquí yo ya hice la homogeneización de las unidades, ya no tienen que verificar nada. Ya nada más hay que despejar cuánto vale esta constante de integración, que es la única variable, la única incógnita. ¿Cuánto les da? Si la despejan. A mí me dio de menos 7.4654. Ok, bueno, pues ya nada más, una vez que calcule la constante de integración, pues pongo el resultado. O sea, el resultado sería, ya nada más me falta poner, pues cuánto es esto, o sea, por ejemplo,
Acá voy a poner esto. Acá voy a poner esto. Y aquí va ese menos 7.4654. Claro, ustedes me deben decir cuánto es esta división y esta división para que pues ya tenga sentido, ¿no? Una expresión algebraica. ¿Cuánto es esa división? $5,136.2881. ¿Y ahora cuánto es este cociente? El primero no sería menos. No, Menos. es menos, es más. Ah, ok. Sería 1.1787. Ok, listo. Y ya, esta es mi expresión del logaritmo natural de la constante de equilibrio en función de la temperatura. Y esta expresión pues me va a permitir calcular la constante de equilibrio de cualquier dato. Vean que por eso son importantes pues justamente pues estos datos de delta G, delta H y CP para que yo obtenga esta ecuación. Como les dije, este primer paso es crucial. Si no lo calculan bien, yo ya no sigo calificando, ya simplemente todo lo demás está mal porque no tiene sentido. Y no tiene sentido porque cuando sustituyen datos les dan cosas como que el avance es negativo, o sea, cosas muy, muy raras. Y es simplemente por esto, porque este primer paso no se hizo correctamente. ¿Hasta acá alguna duda? No, profe. No, profe. Ok. Bueno. Pues si no hay dudas, entonces pues ya puedo ponerles una tarea, ¿no? ¿Cómo quedamos que era? 80% de examen, ¿no? Y 20% de las tareas. Yo nada más dejo como 2 tareas en cada departamental, no les dejo mucha tarea. Entonces, este es el 2 y M47, ¿no? Les voy a asignar la tarea para que pues ya la puedan hacer. Entonces, esta será la tarea 1. La estoy escribiendo aquí en el Teams. Pues hay que resolver, pues ya saben, ¿no? Van a resolver un problema y van a adjuntar pues todos sus cálculos, ¿no? En un archivo PDF. Entonces, pues esto sería para máximo el miércoles de la próxima semana, que es 8 de septiembre, a la medianoche, a las 23:59, ¿no? Porque tenemos clase el jueves. Entonces ahí al menos tienen pues varios días, ¿no? Para poder hacerla. Entonces voy a subirla. Bien, les voy a mostrar esa tarea, cuál es la que yo les estoy subiendo.
Es esta. ¿Sí? Tienen una reacción química, que es esta, la del CO más hidrógeno, que da metanol, y tienen sus datos termodinámicos, ¿no? Sí, profesor.